Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos esfuerza. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanará, y nos salvará, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombra alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de las soñadas, y de las El mismo serás, tu presencia. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. En Shalom. esta hermosa congregación y con las iglesias de Cristo de aquí de lo que sería el norte de Guatemala y también parte de México en Chiapas. Lástima no se va a ver la presentación, así que van a tener que hacer más notas al respecto porque el sol está tan brillante esta mañana que es difícil que se pueda mostrar y me hubiese gustado que lo viesen porque a veces en la forma de visión es mucho más fácil comprender los conceptos de enseñanza. Pero bueno, vamos a procurar, si Dios permite, pues vamos a procurar hacerlo sin ello y vamos a tratar de a ver si esto funciona bien. Ayer dimos la primera lección y hablamos de lo que era la palabra iglesia. Y decíamos que iglesia es transliteración de eclesia. Y decíamos que eclesia realmente lo que significa es congregación, convocación o asamblea. En la etimología, esto es el estudio del origen de la raíz de las palabras, la palabra viene del griego edag. Y edag significa testimonio o testigo. Y esta se desarrolla con la palabra kalá, de ahí viene la palabra eclesia, kalá, lo cual significa asamblea y convocación. Por lo tanto, de ahí viene el origen de la palabra. Veíamos también ayer la cita de Romanos 16:16. Y decíamos que la manera en que las iglesias eran conocidas en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, era a través de iglesia de Cristo. Esto es, asamblea, convocación o congregación de Cristo. Veíamos también tres palabras en cuanto a ello, no solamente la palabra eclesia o iglesia, que es transliteración, sino también vemos la palabra familia, del hebreo beit. Familia indica la descendencia de alguien. Y veíamos que el pueblo, que la familia, que la descendencia venía de Abraham. Es más, Abraham realmente sale de la ciudad de Ur por medio de la fe hacia Canaán. Y la palabra hebreo
viene de la palabra ibrit, que significa cruzar. Y esto se entiende de mejor manera porque viene realmente del nombre Eber, que era parte de la descendencia de Set. Pero ibrit, que es cruzar, así se le llamó al pueblo de Israel, porque veían que cruzaban. Cruzaron de la ciudad de Ur hacia la tierra prometida, cruzaron de Egipto hacia la tierra prometida, el Mar Rojo y luego el río Jordán, cruzaron de Jordania hacia la tierra prometida. Entonces, ibrit viene de la idea de los que cruzaron, los hebreos. La palabra hebreo indica descendiente de Abraham. Y veíamos después que cuando salieron de Egipto, no solamente salieron los descendientes de Abraham, sino que salieron también aquellos que no eran naturales. Y los que no eran naturales podían ser parte de la congregación, convocación, ¿verdad? O asamblea, si pasaban por un concepto de un ritual de lo que era la señal exterior, esto es, lo que sería la circuncisión. Y a ellos se les empezó a llamar aquellos que no eran naturales, pero que también se añadieron, se adhieron, se pegaron a través de la obediencia del pacto de Abraham y de la obediencia de la ley que Dios le dio a Moisés. Y se les empieza a llamar como judíos. Judíos no siempre son los descendientes directos de Abraham. Ellos son los hebreos. Judíos se entiende por aquellos que guardan la ley de Moisés, que fueron circuncidados y por lo tanto vienen a ser parte de la asamblea, congregación o convocación. Entonces, judíos es un término más completo porque no habla solamente de los descendientes de Abraham, sino también de aquellos que no eran descendientes de Abraham. Y por lo tanto, la palabra judío, ¿verdad?, viene del hebreo Judá, y Judá indica levantar las manos hacia el cielo y adorar a Dios de esta manera. De ahí viene la palabra Judá. Esto era en referencia a el tabernáculo y lo que hacían los sacerdotes. Si tuviera las imágenes sería mucho más fácil de entender, pero el tabernáculo fue una tienda similar a esta que se puso aquí, que fue llevada a través de toda la travesía del desierto y que Dios y la presencia de Dios estaba dentro de lo que era el lugar santísimo. Y entonces el tabernáculo era precisamente ello. El pueblo estaba en derredor del tabernáculo y los sacerdotes ofrecían animales a Dios, y lo que hacían es que tomaban, por ejemplo, un carnero, lo degollaban, escurrían la sangre, lo levantaban, lo mecían hacia Dios y levantaban las manos de esta manera. Y esa idea fue a Judá, los que alaban a Dios con las manos levantadas, tal como lo hacen los sacerdotes. Ya que los sacerdotes eran la tribu de Leví, de entre ellos, quienes estaban en representación de todas las 12 tribus, ellos eran los que adoraban a Dios. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que comprender es el próximo nombre del cual se menciona, el nombre Mesías. Esto lo vimos ahí muy brevemente. Cuando tú escuchas la palabra Cristo, Cristo realmente es una transliteración también del griego. En griego es Cristo. Cristo es en griego. Luego cuando se translitera al latín es Cristo. Y cuando se translitera al español es Cristo. Pero ¿qué significa la palabra Cristo? Cristo viene de la palabra aramea Mesías, Meshiaka. Pero ¿qué significa Mesías? Mesías significa ungido. ¿Y qué significa ungido? Ungido significa aquella persona que se le ponía aceite de oliva con especias aromáticas sobre la cabeza para ser rey o para ser sacerdote. Para ser rey o para ser sacerdote. Por eso viene este otro término con el cual se presenta la iglesia. Esto es, la iglesia puede ser la familia en propósitos didácticos, descendientes de Abraham. La iglesia no solamente puede ser la familia, la iglesia puede ser también
lo que es el templo. Y templo significa morada. Y los antiguos entendían que templo era el tabernáculo, donde había sacerdotes. Por lo tanto, Jesús, Yeshua, es el ungido por Dios para ser el sumo sacerdote que representa a todo el pueblo, a toda la asamblea, a toda la convocación, a toda la congregación. Él es sumo sacerdote, como lo dice Hebreos 7, según el orden de Melquisedec. Por eso Él es rey. Así que cuando tú oyes la palabra iglesia de Cristo, estás oyendo la congregación de el Mesías, o del ungido, o del rey, o del sumo sacerdote. Por lo tanto, esa es la traducción de la palabra iglesia de Cristo. Ahora, cuando vemos el tabernáculo, y lo vamos a ver más mañana temprano que veremos la adoración, es que en el tabernáculo, o después que fue el templo, era donde se adoraba a Dios. Hay una gran diferencia entre la palabra adoración y alabanza. Son palabras distintas. Adoración y alabanza. Cuando yo doy seminarios, a veces la misma iglesia no comprende los conceptos que hablamos todo el tiempo y piensan que alabanza es lo mismo que adoración. No, la alabanza es una forma de adoración, pero es distinto. Es más, la palabra alabanza, ¿verdad?, viene de la palabra transliterada jalé o jalal, que significa invocar a Dios o dar a luz. Ustedes escuchan el hermoso himno que hizo nuestro hermano muy bello el día de ayer y decía aleluya. Aleluya significa la alabanza o darle a la luz allá, a Jehová, a Dios. Entonces son palabras que transliteramos y que usamos y que a veces no comprendemos. Pero mañana veremos un poco más de la adoración y el concepto del templo. Solamente quería mencionarlo para que entendiésemos que Cristo es el ungido. Que Cristo es el ungido como rey del reino, vimos esto ayer, y como el sumo sacerdote del templo. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo? Ok. Ahora, debes de tú entender, y no tengo las imágenes, pero los voy a llevar. Desde que salieron de Egipto, Dios iba en medio de ellos en forma de columna de fuego en la noche y de nube durante el día. Porque en el desierto es totalmente caliente. Aquí no hace calor. Nosotros llevamos un grupo a Egipto en el mes de junio del año pasado y hemos hecho toda la travesía que hicieron los israelitas. Entonces vas por todos los desiertos, Mará, Refidim, Elim, Sinaí, vas por todos los desiertos. Y es caliente, un calor no como Tapachula, porque Tapachula es húmedo. Es un calor abrasador, seco, 52, 56 a veces, ¿ok? Entonces es caliente. Entonces ellos iban y había familias de la tribu de Israel, porque Jacob tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos nacieron las 12 tribus de Israel, los hebreos. Pero se les pegaron los judíos, ya hablamos de esta parte, que no eran hebreos. Y todos practicando la ley de Moisés se les llama judíos correctamente. Entonces cuando iban en el desierto, iba el tabernáculo y estas familias de la tribu de Leví llevaban el tabernáculo y se iban deteniendo. Y el tabernáculo era la presencia de Dios. Solamente había un tabernáculo, dice Hebreos capítulo 8. Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí, haz conforme al modelo que se te ha presentado, e hizo el tabernáculo. Entonces, nada más había un tabernáculo, no había varios tabernáculos, no había 100 tabernáculos, no había 30 tabernáculos, no había 2 tabernáculos. Lo primero que tú debes de entender en cuanto a la iglesia es que es uno, la unicidad. No hay muchos, hay una. Hay un pueblo, no hay muchos, hay uno solamente, que se conforma de naciones, de tribus, de lenguas, sí, pero en aquellos tiempos había un tabernáculo, es el concepto que queremos ver.
Y el tabernáculo iba, y ahí es donde ellos se adoraban. Había una forma como se adoraba en el tabernáculo. La alabanza era muy aparte. La invocación era aparte, porque en el tabernáculo se adoraba. ¿Qué significa la palabra adorar? Significa colocar algo sobre el altar para que se vaya elevando y desaparezca y pase de lo material a lo invisible, a lo espiritual. Por eso, ¿qué sucede cuando quemaban los machos cabríos? Los ponían sobre el altar del sacrificio, los quemaban y de donde había materia se deshacía. ¿A dónde se fue? Ellos entendían que pasaba de este mundo literal al mundo espiritual, del mundo cronológico al mundo eterno. Pero lo importante es que solamente había uno. No había varios tabernáculos, había uno. Cuando el tabernáculo llega hacia la tierra prometida después de 40 años, porque llegaron y luego se regresaron por el temor de ellos, el hermano hablaba ayer acerca de este temor de ellos, de los 10 espías, y de ahí viajaron y claudicaron por 39 años. Cuando regresan y entran a tierra prometida, llegan y establecen el tabernáculo en Gilgal, lo cual se encuentra al lado de Jericó, en el valle del Jordán. Después de que Josué le entrega la tierra prometida a todos, había un tabernáculo solamente. Después de Josué vienen los jueces y después de los jueces vienen los reyes. Primero Saúl y luego el rey, porque Saúl lo escogió el pueblo y el rey que escogió Dios fue David. Y cuando David viene, David prepara todo para que el tabernáculo sea ya no un tabernáculo, sino un templo. Y este templo, ¿dónde iba a estar? Vayamos al profeta Isaías en el capítulo 2, versículo 2 al 4. Ayer veíamos las profecías de la iglesia. Hoy nos vamos a adentrar mucho más para ver el estado o cómo está la estabilidad de la iglesia. Veamos ahí Isaías capítulo 2 y veamos ahí en el versículo 2 al 4. Fíjate la profecía del profeta Isaías. ¿Cuándo escribe Isaías? Isaías escribe 800 años antes de Cristo. Aproximadamente hace ya casi 2800 años. Es muchísimo. ¿Cuánto tiempo tiene Guatemala como nación? No más de 200 años. ¿Cuánto tiempo tiene México? Apenas como 200 años. O sea, son naciones nuevas. Estamos hablando de 2800 años. Es mucho tiempo. Y fíjate la profecía del profeta Isaías, dice así, 2:4. Acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de ¿quién? De Jehová. Ve lo que dice el profeta. Si tú vieras las imágenes que traía, muestro el templo donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Se llama Moría. ¿Cómo se llama? Moría. ¿Qué significa Moría? Moría viene de la raíz del hebreo yía, que significa Dios miró, a Dios le agradó, Dios aceptó. De ahí viene la palabra yira, yiré, Dios proveerá. Abraham iba con su hijo, después de 3 días llegan a las faldas, dejan a los siervos y sube con Isaac hacia arriba, y su hijo le hace una pregunta: ¿dónde está el animal para el holocausto? Y dice, Dios se proveerá. Dice, Yahvé Jireh. Jireh es provisión. Cuando llega arriba al monte Moría y va a sacrificar a su hijo, Isaac se detiene. Lo detiene el ángel de Jehová. Y luego voltea y ve entre la ramada un carnero con su cuerno atorado. Y ese carnero toma el lugar de Isaac. Y ahí Dios le proveyó a Abraham paz. Esto es, Jireh, provisión, paz, shalom. Jireh, shalom. Jerusalén significa donde Dios provee ¿qué? Paz. En ese preciso lugar, en ese monte, enfrente, no pueden ser las fotos, pero le voy a enseñar, se encuentra la ciudad de David, el palacio de David, la ciudad de los jebuseos, porque los benjaminitas nunca pudieron sacar a los jebuseos,
porque eran bien cobardes. Llegó David y lo sacó de volada. ¿Y cómo lo sacó? Entró por el túnel en paz, tomó la ciudad en paz. Y después dijo, ya es mucho tiempo que la casa de Jehová, el tabernáculo, esté vagando, le vamos a hacer casa. Y decidió introducirla a la ciudad de David. Y ya saben lo que le pasó a aquel cuando tocó el arca, murió. Entonces dijo David, no estamos haciendo todo conforme a la ley de Dios. Y mandó a los levitas, a los sacerdotes, me investigan cómo es que se tiene que hacer esto. Y ellos dijeron, Señor, solamente hay una familia que puede cargar la arca de Jehová, y estos son los que la pueden llevar. Y entonces dijo David, no puede morar conmigo, porque yo no soy levita, soy de la tribu de Judá. Por lo tanto dijo, enfrente hay un monte, el monte donde mi padre Abraham iba a sacrificar a Isaac, pero ese monte le corresponde a Arauna Jebuseo. Y Arauna no es un nombre, es la palabra semita para rey, es el rey Jebuseo. Y entonces David, pues se las voy a comprar. Va y le dice, ¿cuánto me la vendes? No te la regalo, no, ponle precio porque no pagaré algo a Dios que no me cueste. Y compró el terreno. Y sobre el terreno, donde se llama Jireh Shalom, Jerusalén, durante este monte va a establecer el templo. Pasa de ser el tabernáculo donde se adora a Dios al templo donde se adora a Dios. De un tabernáculo que se lleva de un lugar para otro a un templo que se establece. ¿Cómo se le llama a este lugar? Este es el monte de la casa de Jehová. Versículo 2 otra vez. Acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Por qué? Porque está el templo en el monte Moría y alrededor están los montes. Así como si ustedes ven a la izquierda, bien bonito, allá se ve Huehuetenango. ¿Estoy de acuerdo, hermanos? Y para allá está el volcán. ¿Me siguen? Y atrás está México. ¿Sí estamos bien? Ok. ¿Ven cómo se ven los montes? Bien bonito. Bueno, de este lado, hagan de cuenta que en el centro ponemos un monte y ahí se ve el templo que edificó Salomón, el hijo de David. Y en la punta del templo se ve todo de oro. En un día como hoy soleado se vería brillante todo el templo. ¿A poco no? ¿Y de dónde vinieron algunos? Unos vinimos del sur, otros vinieron del oeste y otros del este, como los hermanos de Quiché. Le dije, no, nos venimos acá por terracería, por acá, por Huehuel, y llegaron acá los de Quiché. Eso me dijeron, algo así. Y entonces por acá y otros por acá. Me decían todos, si todos fuéramos al templo, ¿cómo se vería? Los judíos estaban en toda la tierra prometida e iban al centro de Israel a adorar a Dios en el templo. ¿Cuántos templos había? Solamente un templo. No había varios templos. Y ese templo que estaba en ese monte estaba en derredor de varios templos. Por ejemplo, del monte de los olivos, de otro monte acá, de otro, eran varios montes. Y cuando todos iban a adorar, llegaban. Me gustó mucho aquí los hermanos, bien bonito. Llegamos y están cantando los hermanos. Hermano Marvin hace muy buen trabajo con el coro. Hermoso, bello. Están cantando, ya está cantando otro grupo. Bien bonito, ¿a poco no todos? Pero ¿cuántos somos aquí? Imagínate tú, 600,000 varones, sin contar mujeres. ¿Qué les parecía, hermanos? Y ven que el hermano Marvin nos estaba exhortando que cantáramos ayer como hombres. Bueno, como así bajo, decía. Canten fuerte, bajo. Entonces, ¿qué sucede? Imagínate tú. Cuando los judíos iban hacia el templo, todos cantaban porque iban a adorar a Dios. ¿Y qué llevaban? Ustedes trajeron quetzales, pero ¿qué llevaban ellos? Llevaban borregos, becerros, machos cabríos, fruto para adorar a Dios. Levanten la mano que me está siguiendo. Okay, entonces, ¿qué pasó? Cuando llegaban y adoraban, todo un pueblo se hacía uno. Todo el pueblo judío, descendientes de Abraham y los que se habían circuncidado y se habían sujetado a la ley de Moisés. Todo el pueblo judío llegaban y adoraban en ese templo. Un templo solamente. La profecía indica, acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como casa de los montes y será exaltado sobre los callados y correrán a él todas las naciones. Fíjate qué hermoso. Todas las naciones correrían a él. Llegaban, veían el templo y cuando iban bajando hacia el valle y subían el templo, empezaban a cantar alabanzas a Dios. Porque adorar es matar el animal, desangrar el animal y quemar el animal y ponerlo en el templo dentro del atrio del patio del templo. No confundas, adorar es eso. Pero alabar es invocar, es cantar, para que me entiendan.
Entonces venía el pueblo y se veían, y veían unos hermanos, y veían otros hermanos, y todos cantaban a Dios lindas alabanzas, lo que se llamaba los salmos de ascensión. Y entre ellos está, por ejemplo, aquel que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero casa es Beit, casa es palacio, casa es familia. ¿Quién subía allá? Los que eran parte de la familia. Es más, tenían gente que revisaban en la entrada para ver si eran parte de la familia. Porque ¿qué era lo que hacían? Se tenían que aprender toda la genealogía y decían: a ver, ¿tú quién eres? Y decían: bueno, mi papá es este, y mi abuelo es este, y mi bisabuelo es este, mi tatarabuelo. Y se iban hasta Abraham. ¿Sí se fijan? Es como yo te digo: ¿tú de quién eres hijo? Bueno, mi papá es este, mi papá es este, mi papá es este, mi papá. Y te vas. Pero muchos de ustedes ni siquiera saben quién es su tatarabuelo. No saben. Es más, ya algunos no hablan quiché. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque ya no saben. ¿Qué sucede? Ellos tenían que irse hasta allá. Imagínate qué bonito que se reunieran 600 varones y que cantaran. Todos alababan, los judíos, hebreos, fuera del templo. Mientras los sacerdotes adoraban a Dios, ellos cantaban fuera del templo. Porque ellos no podían ofrecer, matar, entregar los animales, porque no son sacerdotes, no son ungidos. Solamente podían llevar los animales y dárselo a los sacerdotes en la entrada. El concepto. ¿Qué hacían ellos? Pues estaban afuera platicando y comiendo, y así como pasó aquí. ¿Dónde durmieron? Unos durmieron en la sala y otros afuera, y otros no durmieron. Así era allá. Eran las fiestas de los judíos, pero solamente había un templo. Regresamos a este punto. Ahora, ponme atención. Después de ello, hermanos, todos saben la historia. El templo es destruido porque el pueblo de Dios desobedeció, porque los reyes empezaron a adorar como Dios no les había ordenado. Unos adoraban en otros montes que no eran. Otros empezaron a introducir idolatría que no deberían. Y el templo de Dios fue destruido. Y fueron llevados a cautividad a Asiria y a Babilonia. Y vimos esto del profeta Daniel. Entonces, cuando el profeta Isaías está hablando, dice: va a ocurrir que en el templo se va a confirmar la casa de Jehová, pero van a venir todas las naciones. Fíjate qué hermoso. Todas las naciones vendrán. Ya no solamente judíos y hebreos, todas las naciones. Y dice ahí, no solamente ello, dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus ¿qué? Sendas. ¿Sabes a qué se refiere eso? El profeta Daniel decía: entre un reino y otro reino se establece la iglesia. Pero Isaías es más específico. La iglesia va a nacer de este templo de Jerusalén. ¿Y dónde comenzó la iglesia de Cristo? En Jerusalén, el día del Pentecostés. Ahora, quiero que tú entiendas esto. Entre Isaías, entre la destrucción del pueblo, entre la cautividad y la iglesia de Cristo, los que se fueron a Babilonia, los hombres judíos, hebreos, se empezaron a casar con paganas, con gente que medos persas, que no eran de ellos, y tuvieron hijos, y los hijos eran mezclados. Entonces, cuando regresan todos a reconstruir el muro y a reconstruir el templo, dice el libro de Esdras y Nehemías que juntan a todos los varones y dice: ¿sabes qué? Le dice el escritor, dice: van a tener que todos los hombres dejar ir a las mujeres que no son descendientes de Abraham y a los hijos. Imagínate tú, y los dejaron ir, los despidieron. Y este grupo se fue, como ya sabía parte de la ley de Moisés, se fue a un monte, el monte que se encuentra en la región de Samaria. Y en Samaria ellos se hicieron su propio templo. Y en Samaria ellos hicieron sus propios sacerdotes, solamente que había un problema. El templo no lo había ordenado Dios y los sacerdotes no eran descendientes de la tribu de Leví.
Ellos hacían todo una copia de lo que se hacía en Jerusalén. Y a ellos se les llamó los samaritanos. Levanten la mano que me está siguiendo todavía. Okay. Está el templo, que es la copia del templo verdadero. La adoración, que es la copia de la adoración verdadera. Los sacerdotes, que son la copia de los verdaderos sacerdotes. Si alguien no sabe y va a Samaria, dice, aquí está Dios. Es lo que van a decir. Pero si alguien va y dice, esto parece, pero no es. Tú sabes, pues yo he estado en China, una vez fuimos ahí a China, y estábamos en Beijing, y fuimos al mercado de la seda, y fuimos a comprar cosas, y entonces subimos al cuarto piso, y vimos una maleta. Y le digo al chino, Taisei, le digo, ¿cuánto quieres tú por la maleta? Porque traía la marca de las maletas caras. Y dije, esta vale mucho, estas son alemanas, estas son caras. Le digo, Taisei, ¿cuánto vale esta? Y me dice, bien barata. Dije, no. Dije, ¿cómo así? Y dije, ¿la puedo abrir? Dice, sí, y la abrí. Dije, pues esto parece original. Dice, original no, pero original. Le hablo. Original no, pero original. Pero el precio me gustó. Ahora, luego fuimos cerca de Corea del Norte, en las montañas. Y hay esos puentes que los has visto en los internet, que son, el piso es de vidrio. Y que cuando caminas como que se quebranta. ¿Se han visto? Y entonces yo antes de pasar, estás arriba en las montañas, yo antes de pasar le digo al 6, oye, déjate pregunto yo aquí, dijo, déjate llegar. Digo, ¿está hecho en China? Y dice, claro. Le digo, no, es que si está hecho en China no va a aguantar. Eso fue lo que yo le dije, no aguanta. Y le hago así, le digo, China, dicen, China. Y dice, mira, ven, mira. Le digo, es que allá en Estados Unidos, todo lo que está hecho en China no sirve. Dice, bueno, pero ustedes lo compran. Le digo, sí, pero es que ustedes lo quieren barato, por tacaño, mi tacaño. Le digo, bueno, entonces, está hecho bueno. Estados Unidos, malo. Bueno, malo. Caro, barato. ¿Tú lo quieres caro? Te mandamos la mejor calidad. Si te fijas, el chino tiene un lema. Primero imita y luego perfeccionas. Y te lo da todo bien, ¿qué? Barato. Pero nos gustan las cosas baratas. Y entonces a veces llega la hermana, porque siempre hay una hermana, ¿verdad? No sé si es de Quiché, no sé dónde. Llega la hermana a veces. Y se cree mucho la hermana. No, no es de Quiché entonces. Entonces, llega entre las hermanas, se sienta. Y a veces llega con un bolso y lo pone ahí porque es de marca. Si te fijas, lo pone de marca. ¿Quién sabe si es de marca o no? El que tiene una de marca. Parecen igual, pero no son. Si tú caminas por las calles de Madrid o en Barcelona, están los moros. Esto es la gente africana que se va de inmigrantes y venden bolsas de marca que no son originales, que son de China. Y viene la policía y agarran y se van corriendo con las cosas. Porque no son de marca. Esto es, la gente que sabe si algo es original o no es la gente que tiene conocimiento. ¿Me entiendes? Ahora, si un judío iba a Samaria, decía, esto no es de Dios. Es más, Jesús cuando se cruza con la samaritana, le dice, ustedes adoran lo que no saben. ¿O no es cierto, hermanos? La pregunta es, ¿iban arriba a adorar a Samaria? Totalmente. Tenían sacerdotes totalmente. Hacían lo mismo que totalmente. Pero eran chinos, para que me entiendas. Eran marca chafa. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Por eso le dice Jesús, ustedes adoran lo que no saben. El día de hoy hay mucha gente que adora lo que no sabe y lo que no conoce. Oh, sí. ¿Por qué? ¿Cuántos templos había en el tiempo de Jesús? 2, pero uno era el bueno. Tú nunca vas a ver a Jesús que estaba allá en el monte Gerizim, en el monte de Samaria adorando con ellos, no. Porque Jesús, que era Dios caminando entre nosotros, sabía cuál era el buen monte, cuál era el buen templo, cuál era el templo original y cuál era el templo chafé.
¿Por qué? Porque tenía conocimiento. El que conoce no lo engañan. Pero el que no conocen, le venden la maleta como si fuera de Alemania. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ahora, ¿cuándo empieza la iglesia? En el monte de Jerusalén, donde vinieron todos los judíos de 19 comunidades alrededor, hablaban 19 idiomas. Desde Capadocia, desde Egipto, desde Roma, vinieron todos ellos, se reunieron y oyeron a los apóstoles predicar en su propia lengua. Y dijeron ellos, como dice el profeta Joel, y dijeron ellos, como dijo David en los Salmos, y dijeron, ¿qué haremos, hermanos? Arrepentidos y bautícese cada uno para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu, ¿qué? Santo, dice la Escritura. Ahí inicia la eclesia, la congregación de Cristo, del ungido, del rey, del sumo sacerdote. No fue allá en Samaria, fue acá, hermanos. Tú ves la diferencia, hermanos. Muchas gracias, hermano, te agradezco mucho. No, hermano, muchas gracias. Aquí no me desmayo, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Muy amable, hermano. Entonces, ¿sí ves la diferencia? Cuando inicia la iglesia en Jerusalén, era una iglesia solamente, no muchas iglesias. Una iglesia la cual tenía una forma de adorar, no muchas. El día de hoy hay un gran peligro dentro de la iglesia, porque dicen, no, es que aquí no importa, todos adoramos al mismo Dios. Ten cuidado. Esto es un gran peligro que existe en la iglesia, hermanos. ¿Me entiendes? El ecumenismo, o sea, dicen, solamente hay un Dios, lo demás no importa. Si lo demás no importara, Jesús se hubiera ido con la samaritana al templo. Tienes tú que entender, cuando inicia la iglesia de Cristo, se empieza a desplazar a causa de la persecución. Unos se fueron a Antioquía de Pisidia, otros a Antioquía de Siria, otros a Roma, otros a Capadocia. Se empezaron a desplazar por todos lados. La iglesia, el pueblo, se separó físicamente, pero nunca individualmente. ¿Y cómo eran reconocidas? Cuando Pablo escribe la carta a Romanos, dice, saludaos los otros, o saludan las iglesias de Cristo. Fíjate, el nombre es importante, pero más que el nombre, lo que es importante también es que la forma en que adoramos dentro de la congregación. Hay un gran peligro que yo estoy viendo dentro de la iglesia en los últimos 20 años. Tú vas al Medio Oriente, las iglesias de Cristo no tienen ese problema ya, pero acá en Sudamérica y Centroamérica y México hay un gran problema, hermanos. La gente piensa que ya no importa tanto lo que la Biblia dice. Y por lo tanto dice, es que como la Biblia no dice nada, tampoco lo está prohibiendo. Fíjate el concepto, hermanos. Por ahí se mete uno. Pero el que conoce sabe si la maleta es original. El que conoce sabe si la mochila, la bolsa, el bolso que lleva la hermana de Quiché es original. El que conoce sabe si el templo es de Samaria o es de Jerusalén. Pero el que no conoce, no sabe. Y el pueblo perece por falta de, ¿qué, hermanos? Conocimiento. Esto es, cuando los apóstoles empezaron a predicar, se empezaron a desplazar, había algo distintivo en cuanto a la iglesia. Era una sola iglesia. Pero fíjate, fue muy interesante, hermanos, porque si vemos nosotros ahí en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 1, cuando Pablo está en la cárcel, en la prisión, manda esta carta a Éfeso y les dice así, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo, un espíritu como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice, un Señor, una fe, ¿un qué? Un bautismo. Ponme atención, ¿ok? Un bautismo, una fe, un Señor. ¿Qué quiere decir? Cuando los discípulos de Juan el Bautista, los bautizó Juan el Bautista, y luego estos se van a Corinto, y en Corinto se encuentran a Pablo, Hechos capítulo 19, Pablo les pregunta, ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Y dice,
Fuimos bautizados en el bautismo de Juan, el bautismo en agua. Y oísteis del Espíritu Santo, dice, de ese nunca hemos oído. Fíjate, un bautismo que ordenó un profeta, un siervo de Dios, Juan el Bautista, y dice Pablo, los tengo que volver a bautizar. ¿Pero por qué? Porque el bautismo de Juan estaba determinado para un tiempo, para la preparación de la venida del Mesías. He aquí, viene el profeta Elías, que preparará ¿qué? El camino al Señor. Y una vez que Juan el Bautista y viene Jesús, dice, es preciso que yo mengüe para que Jesús ¿qué? Crezca. ¿En qué bautismo fueron bautizados los de la iglesia de Cristo en Pentecostés? En el bautismo que ordenó el Señor Jesús, no en el de Juan el Bautista. Por eso en Hechos capítulo 19 dice, ¿ustedes han escuchado el Espíritu Santo? Y dicen, no. ¿En qué bautizo? Pues en el de Juan. Y los volvió a bautizar. ¿Por qué? Porque solamente hay un bautismo. No hay varios bautismos. Ayer yo les decía acerca de mi bautismo cuando era niño. ¿Me bautizaron cuando era niño? Sí. Podría yo abogar y decir, no, es que yo ya me bauticé de chiquito. No, chiquito. ¿Te fijas? Cuando usted abre su cuenta en un banco, la abre y dice, yo ya soy miembro de este banco. A ver, vaya a sacar su dinero de otro banco a decir, aquí usted no es, aquí usted no es. Si usted, si usted empieza a trabajar en Pollo Campero, le dan su gafete, le dan su todo. No vas a llegar al McDonald's y vengo a trabajar. De aquí tú no eres. Es un concepto de unicidad. Por eso el profeta Isaías dice, sobre este monte van a venir todas las naciones y todos van a enseñar el camino de Dios. Fíjate qué hermoso, hermanos. La iglesia de Cristo, ¿dónde está? En varios lugares. Hay un gran peligro, lo hablo para los hermanos que estudian Biblia, porque sé que hay estudiosos de la Biblia aquí, ¿ok? Te lo digo yo, ¿ok? Hay un gran peligro en decir que la iglesia de Cristo viene de la Reforma. Cuidado, cuidado, porque yo he estado en la India y hay registros de la iglesia de Cristo desde el año 1000 después de Cristo. 600 y 700 años antes de la Reforma. Cuidado. Si vas a Inglaterra y en Escocia, en Gran Bretaña, se encuentran registros de la iglesia de Cristo en el año 1600. Cuidado. Y la Reforma fue mucho después. El hecho que no estemos registrados en tus libros no indica que no existe la iglesia. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Yo qué iba a saber que acá en Tacaná había iglesia, hermanos? ¿Yo qué iba a saber que acá en Tacaná había iglesia? Como allá en Santa Cruz, allá en Quiché, que me contaron la historia de cómo llegó el evangelio. Donde llegaron los americanos y ya se encontraron que ya había iglesia. O te cuento otra más importante. Fui a predicar a Michoacán el año pasado, es un estado de México. Y llego y me dice, ¿qué crees? Le digo, ¿qué? Pues resulta que aquí decían que hay una iglesia. Yo no sabía que era iglesia. Estábamos a media hora, no sabía que existía la iglesia. Así que tuve que ir para ver. No es que fuera chismoso, pero quería ver si había. Y llegué y toqué y dije, iglesia de Cristo. Dije, voy a ver. Y entró y era la iglesia de Cristo. Media hora de separo, no sabían que eran hermanos en la fe. ¿Cómo conociste el evangelio? Por esto. Y somos hermanos. Fíjate qué interesante, hermanos. La iglesia de Cristo. ¿Tú crees que yo iba a decir que acá iba a haber iglesia de Cristo? Me dice el hermano Timoteo. No, hermano, estamos en Tacaná. Digo, rápido. Y luego dice, pero vas a subir tú una carretera, terracería. Y dice el otro hermano Elías, estamos a 15 minutos. ¿Cuál 15 minutos? Son como una hora. ¿A poco no? No sé cómo marcan sus tiempos aquí. Sí, yo no sé. Sí, aquí como. Entonces ya, yo veo 15 minutos, llegamos 15. Y dice el hermano, mira, todo esto es mi monte. Digo, mi tierra, todo aquí es mi tierra. Fíjate. Pero ¿tú crees en Tacaná, hermanos? En Tacaná. Hermanos, el hecho que tú no sepas de la iglesia no quiere decir que la iglesia fue destruida en un tiempo. Jesús mismo dijo que sobre esta piedra, sobre esta roca, sobre esta confesión edificaría mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella.
Si tú vas al Medio Oriente, si vas a Europa, si vas a África, ves la iglesia de Cristo. No toda la iglesia de Cristo, hermanos, ha sido establecida por misioneros anglosajones. Es lo que tú tienes que entender. La iglesia de Cristo, estuvimos en Suiza hace 2 años. En medio de Suiza estuvo oculto mucho tiempo la iglesia de Cristo, hermanos. Nada más que la gente no sabe, porque es como yo, que iba a saber que acá en Tacaná había iglesia, hermanos. Yo no iba a saber. Es más, si tú llegas y preguntas, ¿hay iglesia aquí? Tú dirás, no, aquí no hay iglesia, porque ¿dónde está la iglesia? En todos lados, hermanos. Pero ¿qué es lo que nos hace iglesia? Que todos fuimos bautizados en un mismo bautismo, en un mismo Señor. Y quiero que veas tú la segunda carta de Corintios, capítulo 11, porque luego dicen unos, bueno, es que no importa cómo se predique, dónde se predique, si yo creo en Dios, eso es lo que importa. No, no es cierto, hermanos. No es cierto, porque los demonios también creen en Dios y tiemblan. Entonces, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 11, fíjate cómo dice ahí el apóstol Pablo, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, dice ahí, como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad y fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, fíjate, todavía no pasan 40 años de la iglesia primitiva y ya están predicando otro Jesús. Mira, yo soy estudioso, ¿ok? Me gusta mucho la historia. La iba a enseñar las gráficas, pero no la tengo. Por ejemplo, la iglesia de Cristo, de los santos de los últimos días, mejor conocida como la iglesia mormona, no tiene más de 300 años. Y ellos predican a Jesús, pero no al Jesús de la Biblia. Es otro Jesús. Pero si tú no sabes, te vas con la maleta hecha en China. Un hermano en la carne, que todavía no era cristiano, me habló por teléfono. Hermano, ya somos hermanos. A ver, ¿cómo así? Sí, o sea, ya estoy estudiando con los mormones. A ver, ¿cómo? Explíquemelo bien. Bueno, es que ellos dicen que nos tenemos que bautizar por los muertos. Y ya, ¿cómo está esto? Y lo especial es que, hermano, cuando la gente no tiene conocimiento, se va al monte donde está el templo de Samaria. Pero cuando la gente tiene conocimiento, dice, a ver, esto lo enseña la Biblia. No sea que nos muramos como los hombres que cargaron el arca porque dijo David, tráiganla. Y luego dijo, no, así no es. Tenemos que hacer todo conforme Dios lo haya mandado. Fíjate qué interesante, hermanos. Los mormones hablan de un Jesús distinto. Pablo habla de que se predicaba otro Jesús distinto. El hecho que en una iglesia se predique con la Biblia no quiere decir que se predica lo que es correcto. Mira, yo he asistido a los testigos de pequeño, a la pentecostal, a la apostólica. Como niño, yo sé lo que se hace, no porque me lo contaron, porque ¿qué? Yo lo estudié, yo lo viví. Ya como grande, la he estudiado desde un punto de vista de afuera. ¿Cuánto tiempo tiene la iglesia Pentecostés? No más de 130 años. ¿Dónde inició? En las calles de Los Ángeles. Si no, búscala en tu computadora, en Google. ¿Quién la inició? La gente afroamericana, la gente negra, aquí sí puedo decir negra, para que me entiendan. ¿Me entiendes? Y ustedes saben, ¿quién conoce un hermano afroamericano o africano o negro? No que esté moreno, negro, ¿quién lo conoce? Ellos son bien escandalosos, hermanos. Son escandalosos. Entonces, en los barrios de Los Ángeles, inicia la iglesia Pentecostés con gente negra y se empiezan a añadir gente latina. Y los negros son muy efusivos. Estos aplauden y bailan y gritan y es un escándalo. Imagínate tú, viene uno de Tacaná y se junta con ellos. Y dice, esto está en ambiente. Me gusta. Pues va a ser lo mismo, hermanos.
Pero la pregunta que yo te tengo, con el respeto que me mereces, es este. ¿Dónde en la Biblia está que se puede adorar con instrumentos? Dice, en el libro de los Salmos. Pero, si tú lees la Biblia, tienes que separar correctamente. Porque aún en el templo de Jerusalén, no se permitían los instrumentos dentro del templo. Ahora, ¿cuándo se empezaron a introducir? No hace más de 220 años. En un libro que escribí de la historia de la música hablo de cuándo se introdujeron. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos la música instrumental era de los griegos. Y ellos la asociaban con el paganismo de aquellos tiempos. Por eso en el libro de los Hechos no vas a ver música instrumental. Y luego me dice un hermano, oiga, ya queremos hacer aquí el edificio y nos estamos tardando mucho. ¿Y si damos diezmo? Le digo, ¿cómo así? Sí, o sea, es que yo vi allá con mi tío que dan diezmo. Bueno, pero tú sabías que el diezmo no es dinero. ¿Cómo así? Sí, léelo. En el libro de Levíticos habla de que el diezmo era una vez al año y solamente con animales o con agricultura, con fruto. ¿Tú sabías eso? No, allá dan dólares. Pues no está bien. ¿Cada cuándo? Cada domingo. ¿De veras? ¿Y qué más? Y dan ofrenda. ¿De veras? Y tienen un impuesto del pastor. No me digas. Pues así se acaba rápido el templo. Pero la pregunta que yo te hago, si tú eres un estudioso de la Biblia, quiero que me digas dónde en la iglesia primitiva se daba el diezmo. ¿Dónde? Dímelo. No lo vas a encontrar. Lo que la iglesia primitiva daba era ¿qué? La ofrenda, que es diferente. Tal vez nuestros edificios no están tan grandotes, pero es mejor chiquitos, haciendo la voluntad de Dios. Tal vez es mejor así en carpa, pero haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando conoces, te das cuenta de eso. Se predica muchos Jesús el día de hoy, pero yo quiero mantener esto en la mente, hermanos. Pero no todos los Jesús de los cuales se predican son los que se muestran por la palabra de Dios. La predicación del evangelio es sencilla. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Pero no te vamos a exigir más de lo que Dios mande en su Nuevo Testamento. Porque como leímos ahí, voy a hacer un pacto, también lo dice el profeta Jeremías, y este pacto es un nuevo pacto, donde ¿qué? Va a salir de Jerusalén, pero se va a poner este reino y este templo en todas partes de las naciones, hasta Tacaná. Fíjate, ¿cómo sabemos que aquí está la iglesia de Cristo? Porque si ellos hacen todo conforme a la Biblia, es la iglesia del Señor. Como le pasó a los de Michoacán. Yo no sabía que estos eran de acá. ¿Cómo está así? Pues aquel hermano regresó a Estados Unidos y ya era miembro. Y así sucede en muchas partes del mundo. La iglesia se va desplazando en Libia, en África. Yo fui con los hermanos en Japón. Si Dios permite, vamos a estar en Japón este año también en diciembre. Y fui con los hermanos en Japón, muy ordenados, ¿eh? Sí. Ordenaditos los hermanos de Japón. Olvídate, todo, mira, en orden, son ordenados. No encuentras chicles en las paredes. Muy limpios, muy ordenados. Pero también fui con la iglesia de Cristo en la India. Muy humildes los hermanos. Y ahí sí comí, hermanos. No sé qué comí, pero comí. De veras. Pero cuando yo llegué, hermanos, ahí a la iglesia en la India, me di cuenta que la adoración era igual a la de Elgin, a la de Tacaná. Porque donde la Biblia se hable para hablar y estudiar conforme al Nuevo Testamento, la Biblia se establece muy bonita. Muy bonita. Y se da una ofrenda. No se da el diezmo, hermanos. No, que tienen el día del pastor. ¿Y tú qué crees que hace el pastor? ¿Ha sentido que el pastor tenga su casota? Una vez le dije yo a todos los predicadores, estaban dando clase a los predicadores, digo, miren, si ustedes están aquí para hacer dinero, mejor váyanse de la iglesia. Porque algunos andan por fe y otros por feria, por dinero. Digo, pon atención, en la iglesia de Cristo no te vas a hacer rico. Ahora, en las de Samaria te vas a hacer rico. ¿Por qué? Porque todo el diezmo es para acá, hermanos. ¿Tú te imaginas cuánto dinero no juntan?
Si yo he pasado por Quiché, he pasado por Shela, he pasado y veo unos templos gigantes, ¿cómo le hicieron? Bueno, si lo que les importa el dinero más que la adoración apropiada, pues se va a hacer rápido. Y ese es un tema que le molesta a la gente hablar, hermanos, pero tenemos que hablar de eso, porque la Biblia no habla del diezmo en la iglesia primitiva. ¿O tú ves que los apóstoles juntaron el diezmo? No. ¿Tú ves que los apóstoles adoraban con guitarra? Tampoco, hermanos. Tú ves los servicios de la iglesia primitiva en Corinto, en Filipos, en Éfeso. Era una fe, era un Señor y un bautismo. Predicaban al mismo Jesús. Y Pablo está preocupado. Dice, si ustedes les predican un Jesús que no es el de la Biblia, que no es el que os prediqué, dice, estoy preocupado, dice. Porque a veces aceptamos cualquier Jesús. Y les voy a decir algo y con eso voy a acabar para la próxima lección, hermanos. A veces nosotros tenemos mucho temor porque tenemos amigos, familiares, seres queridos que tienen otra creencia y no nos gusta hablar de esto. A veces nada más no toquemos nada porque nos molestamos. Pero ¿cómo crees que una persona va a entender la Biblia si no estás dispuesto a hablar de lo que dice la Biblia? Dice el apóstol Pablo, si alguno hable conforme a las palabras de Cristo. Uno tiene que abrir la Biblia y dejar que la Biblia nos guíe. Si yo estoy mal, la Biblia me va a corregir, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, convencer, para corregir, para instruir. Por eso la invitación que te tengo, si nos visitas, es pregúntate, ¿todas las prácticas que hacemos son prácticas que vienen de la iglesia? ¿O es como que una mezcla entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Porque una vez me dijo uno, oye, ¿y si yo quiero diezmar y qué? No, pues tú puedes diezmar, pero nada más lee lo que dice el libro de Gálatas. Que si vas a guardar toda la ley y no guardas toda la ley, entras en maldición. Cuidado. Te voy a decir algo. ¿Quieres hacer el diezmo? Tienes que ir hasta Jerusalén y tienes que llevar tus animales, tus frutos y sacrificarlos en el templo. Solamente que va a tener un pequeño problema. Dice, ¿cuál? Que ya no hay templo. ¿Por qué? Porque ahora hay una mezquita. Dice, ¿y eso qué es? Pues la de los musulmanes. Y yo he subido al monte Moría varias veces y no te dejan subir con Biblia. Así que, ¿cómo le vas a hacer? Explícamelo. Porque si va a adorar bien, adore bien todo. No adore por partes, hermanos. Porque la Biblia, hermanos, indica que la iglesia está en todas partes, a través de todo el tiempo. La pregunta que les tengo a ustedes, hermanos, es, ¿son miembros de la iglesia de Cristo? Fíjate el cántico tan bonito. Ven a la iglesia de Cristo. Y este himno hermoso que hizo el hermano de bienvenidos, hechos por miembros de la iglesia del Señor. Qué bonito, hermanos. ¿Tienen calor? ¿Quién los entiende? Ayer frío y hoy calor. Bueno, vamos a continuar y si Dios permite, nos vemos a las 2 con la próxima lección. ¿Están contentos, hermanos? Amén. Nuestro hermano, que es un hermano experto en la alabanza, pasará y nos dirigirá con un cántico. Pase.